vamos a dar inicio, ¿verdad? Definiendo primero que nada, ¿verdad? ¿Qué es una válvula? Esta es una definición bastante sencilla, ¿verdad? Sobre cualquier documentación técnica, podría definir como un mecanismo o un dispositivo mecánico con el cual se puede desviar, detener, regular la circulación o el paso, ¿verdad? De cualquier fluido. Podrían ser líquidos o podrían ser gases. ¿Cómo se puede lograr esto? Esto es posible mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye de forma parcial uno o más orificios que pueda contener la válvula, ¿verdad? Okay. Una vez que ya definimos lo que son las válvulas, ¿verdad? Y un poco acerca de su amplio uso, hablemos también sobre todos los elementos que componen a una válvula. Y vamos a empezar con uno de los más importantes, ¿verdad? Que es el cuerpo de la válvula. En esta imagen podemos identificarla, ¿verdad? En el número 5. Vaya, entonces el cuerpo de la válvula es la parte externa, es lo que nosotros podemos observar. Diríamos es la envoltura del regalo, ¿verdad? Es también el canal a través del cual circula el fluido que estamos manejando. Generalmente el cuerpo está fabricado de materiales muy resistentes, ¿verdad? Y pues estos materiales de que está fabricado la válvula son quienes nos van a determinar los rangos de presión y temperatura a los cuales podríamos someter el equipo. Comúnmente nosotros encontramos dentro de la industria, ¿verdad? Válvulas con cuerpos de acero al carbón, cuerpos aceros inoxidables, cuerpos de bronce, incluso podríamos encontrar válvulas de cuerpos plásticos o materiales como PVC. También dentro del cuerpo, ¿cómo podríamos identificar qué material es del que está fabricado nuestra válvula? También generalmente en la válvula o en la placa de la válvula, en la fundición o el proceso del cual se obtuvo el cuerpo de la válvula, hay datos importantísimos, ¿verdad? Muchas veces podríamos encontrar la terminología WCB. Es válido hacerse la pregunta qué significa, ¿verdad? Y en este caso la WCB hace referencia a una norma ASTM 216, que eso básicamente nos dice que es un acero al carbón, es un cuerpo de acero al carbón, ¿verdad? Con sus propiedades meramente muy propias, ¿verdad? Del material. La W, en este caso, particularmente hablando del WCB, hace referencia con con la primera letra de la palabra soldadura en inglés. Eso significa que el material de acero que estamos trabajando tiene muy buenas propiedades a la soldadura. La letra C también, ¿verdad? Menciona y hace referencia a la primera letra de acero al carbón en inglés, que es básicamente el material del que está compuesto. Y la letra B son las propiedades del acero. Significa que es un acero grado B. Una vez combinado todas estas propiedades, ¿verdad? Básicamente estamos definiendo que WCB es un acero fundido, ¿verdad? Con muy buenas propiedades a la soldadura y propiedades mecánicas de grado B. Podríamos generalizarlo como un acero al carbón ordinario. También podemos encontrar otras nomenclaturas, ¿verdad? Como válvulas de acero al carbón, bajo otras normas, que podría ser normas A105, que pues, la norma 105 hace referencia a válvulas de acero forjado. Son válvulas muy resistentes a lo que son el impacto y por lo general también son utilizadas para válvulas de altas presiones, que son utilizadas en altas presiones. Bueno, una vez que ya hemos definido, ¿verdad?, lo que es el cuerpo, como les decía, de diferentes materiales y diferentes configuraciones, eso va a depender básicamente del fabricante y la aplicación en que vayamos a utilizar nuestra bomba.
vamos a hablar un poco acerca de lo que es los componentes internos, ¿verdad? Que es, lo que es el corazón de la válvula. Y vamos a dar inicio a definir las partes internas, ¿verdad? Y empecemos por lo que es el asiento. El asiento en esta imagen, ¿verdad? Lo vemos representado con el número 6, la partecita morada, ¿verdad? En esta, déjenme por acá. En este corte de la válvula podemos observar, ¿verdad? Fácilmente lo que es el asiento de la válvula. Y pues vamos a definirlo, ¿verdad? Comúnmente es muy... encontramos de que el asiento lo llamamos el empaque, lo llamamos el hule, lo llamamos el sello de la válvula. El término adecuado y el término correcto para seleccionar para ustedes como usuarios de válvulas industriales a cualquier proveedor, hacer referencia al asiento de la válvula. Ese es el nombre técnico que debemos utilizar, ¿verdad? Y a partir de este momento, durante toda durante toda la presentación, vamos a hacer referencia al nombre de asiento de la válvula, ¿verdad? Y el asiento de la válvula no es más que el elemento que nos va a permitir la hermeticidad de la válvula, ¿verdad? Una vez que el obturador, que vamos a definirlo más adelante, logre deformar el asiento o logre hacer contacto con él, nos va a permitir hacer el sello, ¿verdad? El sello, y me refiero al sello como el lograr la hermeticidad completa, ¿verdad? Que el fluido no pase por completo o bien sea gradualmente reducido. Entonces, es lo que nos permite, ¿verdad? Aguas arriba de la válvula, que sería la entrada, y aguas abajo de la válvula, que sería la salida de la válvula. Eso es lo que nos va a permitir que la válvula no pase el fluido. Ok, vamos a seguir conversando un poco sobre no sé si, bueno, ahí vamos si salen alguna duda, las podemos despejar, sobre los asientos de la válvula. Los asientos de la válvula, hay diferentes materiales de los que pueden estar fabricados, ¿verdad? Como les decía, pueden ser asientos elastoméricos, pueden ser asientos cerámicos, incluso muchas veces para aplicaciones bien específicas, los asientos son metálicos, con propiedades metálicas, ¿verdad? Para manejar altas presiones o diferentes fluidos. Eso va a depender mucho de la aplicación en la que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, como les decía, recordarles, ¿verdad? Que el nombre adecuado de esta pieza, de este elemento importantísimo de la válvula, lo vamos a definir como asiento de la válvula. Okay. Vamos a continuar, ¿verdad? Y con el número 1, en esta hace referencia a la imagen en la partecita amarilla, ¿verdad? Es lo que es el obturador. Ese es el nombre correcto, ¿verdad? Obturador. Y el obturador no es más que un elemento que directamente se opone al flujo, ¿verdad? Una vez que accionamos la válvula, mediante, ya sea de una operación manual, ya sea una operación automática, es quien directamente se opone al flujo. Una vez que él logra hacer contacto con el asiento de la válvula, ese es el caballito de batalla, podríamos decirlo de esa manera, porque es quien recibe al flujo directamente y se va a oponer al paso del mismo. Generalmente, el obturador es un material muy resistente también, ¿verdad? Sus propiedades mecánicas son muy buenas, sus resistencias, algunas veces, y la mayoría, los materiales del que está hecho el obturador son iguales o similares al que está fabricado la válvula, ¿verdad? El obturador en muchas ocasiones, como les decía, dependiendo del fluido, es muy importantísimo que nosotros conozcamos para qué va a estar utilizada nuestra válvula. Incluso tiene muchas mejores propiedades, tiene propiedades mejores que las del mismo cuerpo. El obturador, muy pocas veces lo conocemos como el obturador, en nuestro día a día lo conocemos como la bola, la esfera, la clapeta, el disco, la compuerta, y ese nombre se le da por el tipo o la forma o el diseño, mejor dicho, de que le da cada fabricante a su válvula. Bueno, entonces ahí básicamente tenemos nosotros tres elementos
que son los que están directamente en contacto con el fluido que estamos manejando. Y una vez que ya los hemos definido estos tres elementos, vamos a hablar un poco sobre otros tres elementos no menos importantes, ¿verdad? Porque todos los elementos dentro de ella son realmente importantes. Y vamos a hablar un poco también, ¿verdad?, sobre lo que es el vástago de la válvula. En la imagen, ¿verdad?, podemos ver el elemento que está de color verde, el número 2, representa el vástago de la válvula. Y es un elemento que generalmente es metálico, por medio del cual logramos conectar el obturador con el mecanismo de accionamiento de la válvula. El vástago también le llamamos en algunas ocasiones como el eje de la válvula. Dependiendo del tamaño y el diseño de cada fabricante, el vástago se une con el obturador a través de un prisionero, a través de una chaveta. Incluso en algunos modelos puede venir fundido o fabricado directamente en un solo cuerpo. Como les decía, eso va a depender de cada modelo o el diseño de cada válvula. En este caso, por ejemplo, podemos observar de que el obturador tiene una cavidad en la cual entra el vástago y es por medio de esa cavidad donde lo van a hacer contacto, y una vez que se acciona el operador, vamos a lograr hacer el cierre de la válvula. ¿Okay? Es importante conocer, ¿verdad?, los materiales y las propiedades de que tiene el vástago de la válvula, ya que a través del vástago de la válvula es donde nosotros, como les decía, vamos a lograr accionarlo, y es el elemento que sufre el torque o tiene que resistir el torque del cual nosotros damos el mecanismo de operación para lograr aperturar la válvula. ¿Qué me refiero con esto? Muchas veces las válvulas se utilizan con fluidos muy viscosos o la presión de trabajo a la que está sometido el equipo, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos desplazar esa cantidad de fluido, ¿verdad? Y precisamente, como les decía, es el vástago de la válvula el que logra hacer esa acción. Les mencionaba sobre válvulas que, por ejemplo, están fundidas en un solo cuerpo o en un solo cuerpo con el obturador. Este modelo, por ejemplo, le podríamos poner lo que es la válvula mariposa serie 2021, ¿verdad? De la marca Bray, una marca en la que Ingeniero, nos... fíjese que se escucha una pequeña interferencia, no sé si puede revisar sus audífonos o el micrófono que a lo mejor están generando ese sonido. Permítame. ¿Ahora se escucha mejor? Eh, sí, sí, se escucha mejor. Gracias. Ok, perfecto. Vamos a hablar directamente con el speaker de la computadora, entonces, para que no tengamos ningún inconveniente. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, si gusta, hagamos la prueba y siga hablando un poquito más y en todo caso yo le comento para poder escuchar si se quitó la interferencia del todo. Ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Melissa. Entonces les decía, ¿verdad? Voy a retomar ahí un poco sobre el tema que les decía de válvulas que el vástago y el obturador están fabricados en una sola pieza. Como ejemplo le ponía, ¿verdad?, lo que es la válvula mariposa de la serie 2021 de la marca Bray, una marca a la que nosotros distribuimos, ¿verdad? Esto lo permite porque el diseño de la válvula es un cuerpo bipartido. Si lo vemos así, ¿verdad?, podemos observar de que difícilmente podríamos sacar, en el caso que estos dos elementos estuvieran bajo una misma pieza, difícilmente los podríamos separar al momento de dar el mantenimiento de una válvula, al momento de hacer cualquier tipo de acción con ella, ¿verdad? Entonces les mencionaba y le pongo ese ejemplo, ¿verdad? Ese es el diseño meramente de esa válvula. Podríamos ver esa aplicación o ese punto que les decía. Vamos a continuar, ¿verdad? Es importante, como les decía, y hago énfasis en este punto,
sobre el material de que está fabricado el vástago, ¿verdad? Porque a través de él es quien vamos a transmitir el torque para poder abrir o cerrar la válvula. Vamos a continuar, ¿verdad? Hablando un poco, en este caso vamos a hablar del sello de la válvula. Está representado por el número 3, ¿verdad? Y el sello de la válvula... ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, se está escuchando. Ah, Igual bien. siempre como una pequeña interferencia, no sé si será cuestión del internet, pero bueno, o sea, estamos escuchando bien realmente. Así que Ok, continúa. perfecto, perfecto. El término sello, ¿verdad? Muchas veces lo tendemos a confundir y le llamamos el asiento, le llamamos el empaque, le llamamos el o-ring de la válvula. Pero el término correcto, ¿verdad? Es sello de la válvula y es el elemento que nos permite lograr la hermeticidad de la válvula hacia la atmósfera. Si nosotros tenemos a la entrada de la válvula un tramo de tubería y a la salida de la válvula un tramo de tubería también extenso, probablemente no, dependiendo del proceso, ¿verdad? Vamos a saber si la válvula está o no está fugando. Muchas veces el asiento de la válvula no fuga, pero la válvula está fugando a través del vástago, ¿verdad? Entonces, por esto también es importante conocer los materiales del que está hecho, ¿verdad? Y como les decía, seguramente hemos encontrado válvulas de bola, válvulas mariposa, válvulas de compuerta, que generalmente están fugando por el vástago de la válvula. Importante conocer el diseño de la válvula porque a altas presiones y al operar de manera inadecuada un equipo como esto, ¿verdad? Podría ocasionar un accidente. Vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que es el operador de la válvula para poder continuar definiendo, ¿verdad? Y hablando un poco sobre ellas. El operador es el elemento que acciona la válvula. Este podría ser una palanca, un actuador neumático, eléctrico, un engranaje. Eso también va a depender del diseño o el proceso que necesitemos, ¿verdad? Específicamente. Dependiendo del diseño de la válvula, podemos encontrar válvulas muy versátiles en las que el operador puede ser puede ser una palanca, la misma válvula, podemos instalar un actuador eléctrico neumático o podemos instalar incluso también un engranaje. Hoy en día los procesos industriales, ¿verdad?, están encaminados a lo que es la automatización, en los cuales las válvulas son uno de los elementos de gran importancia y la manera de automatizar una válvula, ¿verdad?, es haciendo cambios en lo que es el operador. Melissa. Hola, sí. Creo que tengo un inconveniente acá con la... Ok, listo, perfecto. Ya, ok. Ahí estamos. Acá, ¿verdad? En esta diapositiva podemos ver algunos de los materiales de que está hecho la válvula, ¿verdad? Y los usos, particularmente hablando. Los elementos metálicos, como les decía, ¿verdad? Y hemos hablado un poco acerca de ellos anteriormente, son los cuerpos de la válvula, el obturador, el vástago, el operador o los internos del mismo, los elementos de ensamble. Los materiales plásticos podrían ser los asientos, los sellos, los materiales de elastómeros también podrían ser los asientos y los recubrimientos, y los materiales cerámicos también, ¿verdad? Lo que son los asientos y los obturadores. La clasificación de las válvulas. Un tema muy amplio, ¿verdad? En la que podríamos pasar hablando por mucho tiempo. En este caso la vamos a clasificar por tres grandes grupos, ¿verdad? Tenemos lo que es por tiempo de apertura, por la construcción del obturador y por el funcionamiento para cual hemos seleccionado, está diseñada la válvula. De acuerdo al tiempo de apertura, ¿verdad? Nosotros hemos encontrado que le llamamos válvulas de cierre rápido, medio giro, media vuelta, un cuarto de vuelta. Son válvulas que su diseño está para
para trabajar de manera abierta o cerrada, son muy versátiles, son válvulas de operación rápida y pues básicamente las encontramos desde medidas muy pequeñas, ¿verdad? Desde un cuarto de pulgada, fácilmente podríamos encontrar válvulas hasta de 24 pulgadas, hablando de lo que son válvulas mariposas, ¿verdad? Son válvulas, como les decía, muy versátiles, diferentes tipos de materiales y diferentes tipos de aplicaciones. Dentro del tiempo de apertura tenemos también, ¿verdad?, lo que son válvulas multivuelta de cierre lento. En este caso, pues podemos ver ahí, bueno, lo que es una válvula con puerta. Generalmente son utilizadas, ¿por qué multivuelta, verdad? Nosotros tenemos que operar el volante de la válvula y esta se va desplazando lentamente. Ese movimiento se da, ¿verdad?, a través del vástago y va desplazando poco a poco el elemento obturador del flujo de la válvula. Estas válvulas son muy utilizadas para lo que son inicios de tubería. Por ejemplo, si tenemos un tanque de almacenamiento, si nosotros instalamos una válvula de cierre rápido, podríamos ocasionar algunas turbulencias, que es lo menos que queremos, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poco sobre cómo afecta lo que son las turbulencias, ¿verdad? A las pérdidas de energía. Otra de las clasificaciones, ¿verdad? Esta es una clasificación bastante amplia, es la construcción del obturador. En esta nosotros podemos, ¿verdad? Como le decía, son válvulas que normalmente todos tenemos dentro de nuestro entorno industrial. Válvulas de diafragma, nombre dado precisamente por el tipo de diseño del obturador. Válvulas con puertas, válvulas de guillotina, estas tres, ¿verdad? Y válvulas de tapón, estas cuatro son básicamente válvulas que se utilizan con elementos de operadores multivuelta. Tenemos también lo que es las válvulas de esfera, válvulas de globo, válvulas tipo pinch y válvulas mariposa. Más adelante vamos a hablar un poco sobre cada una de ellas, ¿verdad? Esto es como una generalidad sobre el diseño del obturador. Y tenemos también la otra clasificación que son por el funcionamiento de la válvula, para el cual ha sido diseñada y para el cual nosotros la hemos logrado seleccionar, ¿verdad? Válvulas, en este caso tenemos lo que son válvulas on-off, como les decía, son válvulas que están diseñadas para estar normalmente abiertas o normalmente cerradas, ¿verdad? En este caso podríamos tener una válvula mariposa, una válvula de globo, válvulas que están diseñadas para la regulación o el control, ¿verdad? Este es un tema realmente amplio, hablando específicamente de válvulas de regulación y control. Más adelante, ¿verdad? Mediante esta misma metodología, tenemos programada a hablar sobre ella, ¿verdad? El objetivo principal, ¿verdad?, es controlar el flujo, regular el flujo, para así poder cambiar algunas variables como temperatura, la presión, y todo eso se logra a través, ¿verdad?, de un mecanismo interno que lo hemos venido mencionando, y el comportamiento y los componentes, ¿verdad?, básicamente son los mismos, solo con algunas particularidades. También tenemos lo que son válvulas de retención, esa es su función principal. Son válvulas que son unidireccionales, su trabajo es, ¿verdad?, hacer que el flujo no retorne. Las conocemos como válvulas check. Las válvulas check pueden estar igual, válvulas de retención. Hay diferentes configuraciones, diferentes modelos, válvulas que pueden ser utilizadas de manera vertical o de manera horizontal, de tipo clapeta, y también tenemos válvulas que son utilizadas que son accionadas a través de un resorte. El resorte que nos va a permitir lograr hacer esa hermeticidad. Los datos de selección que nosotros necesitamos, en este caso nosotros como grupo del PIN, ¿verdad?, para seleccionar una válvula, y ustedes como usuarios, esta información que tenemos en esta diapositiva es muy, muy importante, porque de esta manera nosotros vamos a lograr tener los criterios suficientes y los criterios adecuados para lograr seleccionar una válvula. ¿Por qué digo esto? Sin duda alguna podemos instalar una válvula mariposa
donde está una válvula actualmente, una válvula de Wall, sin duda alguna. ¿Cuáles son los pros y los contras? Eso va a depender del proceso como tal y qué es lo que queremos hacer con esta válvula. Y es lo que se menciona acá, ¿verdad? Definir la función. ¿Qué es lo que va a hacer esta válvula? Si va a ser una válvula on-off, si va a ser una válvula para regular el flujo, ¿verdad? Eso es importantísimo. Primero que nada, definir cuál va a ser la función de la válvula. Las condiciones de operación, la temperatura, la presión, el caudal que vamos a manejar. Importantísimo. Esto es fundamental para la selección, ¿verdad? De una válvula y para lograr tener los criterios suficientes para la selección de la misma. El tipo de operador, si va a ser un operador manual, como una palanca, si va a ser un actuador neumático, un actuador eléctrico. ¿Por qué hago referencia a lo que es el actuador eléctrico o un actuador neumático? Muchas veces tenemos plantas en las que hay tanques de almacenamiento, el proceso donde va a estar instalada este equipo, ¿verdad? Difícilmente vamos a poder hacer llegar una línea de aire comprimido. Es mucho más fácil, ¿verdad? O menos costoso hacer llegar una línea eléctrica y podríamos utilizar lo que es un actuador, en este caso definido, ¿verdad?, como operador eléctrico. La compatibilidad de los materiales, como les decía, eso es importante, ¿verdad? Seleccionar los materiales adecuados en base a lo que es el fluido que vamos a manejar y el tipo de montaje. El tipo de montaje nos referimos a lo que son los elementos que van a conectar la válvula al tramo de tubería. Dentro de este tenemos válvulas bridadas o flangeadas, así le conocemos comúnmente, ¿verdad? Válvulas con extremos soldables, válvulas con extremos roscados y válvulas con extremos clamp. Estos últimos, ¿verdad? Son muy utilizados en lo que es la industria alimenticia. Nosotros por acá tenemos una industria bastante amplia, ¿verdad? En lo que es la industria láctea. Y son muy, muy utilizados, ¿verdad? Como les decía, podríamos hablar mucho sobre los tipos de montaje también. Una vez que nosotros ya tenemos los datos de selección, ¿verdad? Podemos tener los criterios. Estos criterios son muy propios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Sin duda alguna, que el rendimiento del sistema sea el más óptimo. Nosotros no queremos que la planta pare por ninguna razón, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. ¿Cómo vamos a lograr eso? Haciendo una buena selección de una válvula, ¿verdad? Entonces, aparentemente podría ser redundar, ¿verdad?, sobre el asunto de conocer las variables en las que vamos a manejar, pero sí hago hincapié en la parte de conocer lo que es la temperatura, conocer la presión, conocer el caudal, o si la válvula va a estar en un sistema presurizado, ¿verdad? Un circuito cerrado, conocer el diferencial de temperatura. La confiabilidad sobre el equipo, ¿verdad? Muchas veces ya tenemos experiencia con trabajar con una marca. Eso va a depender, como les decía, del criterio propio. La vida útil de la válvula. Probablemente nos han hecho la pregunta o nos hemos preguntado cuánto es la vida útil de una válvula. La vida útil de la válvula va a depender de las condiciones de operación y de la función de la válvula. ¿Cómo así? Nosotros podemos tener, como ejemplo, les pongo una válvula que su operación es en 24 horas abrir y cerrar una vez. Eso es considerado como un ciclo. Y podemos tener una válvula en la que en 24 horas abre 50 veces y cierra 50 veces. Eso es 50 ciclos. Entonces, la misma válvula, el mismo tipo de accionamiento, solo que la válvula está en condiciones diferentes. Y en condiciones diferentes hacemos hincapié en la parte de el ciclaje de la válvula. El ciclaje de la válvula es quien nos va a permitir o quien nos va a definir cuál es la vida útil de la válvula. Cada fabricante tiene sus datos, ¿verdad? En su información técnica, en pruebas de laboratorio, en condiciones de laboratorio, cuánto
ciclaje puede soportar la válvula, ¿verdad? Dependiendo, como les decía, de la presión, temperatura y del tipo de fluido que vamos a manejar. La posibilidad de mantenimiento. Hoy, sin duda alguna, ¿verdad? Lo que queremos es que el equipo que nosotros tengamos tenga la posibilidad de mantenimiento. Y eso, sin duda alguna, también se puede lograr. Eso va a depender del fabricante, del diseño de la válvula, ¿verdad? Y eso ustedes lo podrían consultar con cualquiera de sus asesores de venta, ¿verdad? O sus proveedores. Los mínimos de tiempo perdido, haciendo referencia también a lo que es el rendimiento del sistema. La protección del medio ambiente, importante, ¿verdad? Hoy en día sabemos que la industria está dirigida a que podamos mantener el medio ambiente lo más sano posible, si podríamos llamarlo de esa manera. Y hay muchos materiales, por ejemplo, que ya no se fabrican precisamente por eso, ¿verdad? Porque también en algunos casos son nocivos para la salud. Los espacios y pesos, igual, ¿verdad? Los costos y disponibilidad del equipo. Eso, ¿verdad? Entonces podemos encerrar que estos son los criterios que cada quien puede tener como usuario, como equipo de compras, muchas veces en el área de compras, ¿verdad? Tenemos un cuadro comparativo en el que estamos definiendo cuál es el mejor equipo para comprar. Entonces, importante no solo irse por la parte de los precios, ¿verdad? Sino también conocer cada elemento de que está fabricada la válvula y para cuál van a ser las condiciones de que va a ser aplicada. Eso en conjunto, ¿verdad? Con la parte técnica del proceso. Ok, vamos a hablar un poco sobre y definir, ¿verdad? Lo que son cada una de las válvulas que normalmente encontramos, ¿verdad? En lo que es la industria y el mercado local, regional en este caso. La válvula de bola es una válvula que está diseñada, ¿verdad? Para su función, generalmente es su función on-off, ¿ya? Y el término bola se le conoce, ¿verdad? Por el diseño que tiene el obturador. El diseño es una bola, es una esfera, ¿verdad? Perforada, que es lo que permite dejar pasar o no dejar pasar el fluido. Generalmente, como les decía, es utilizada para sistemas on-off. Es una válvula muy fácil de operar. Válvulas muy versátiles, ya que su posibilidad de automatizarla, ¿verdad? Es muy alta. Hoy en día existen diseños que nos permiten que válvulas de bola sean utilizadas para el control, ¿verdad? Eso se logra en esta parte de acá, no sé si se logra apreciar, que el diseño de la válvula, la perforación de la válvula en el cuerpo, en el obturador, tenga un ángulo y eso va a permitir, dependiendo del caudal que vayamos a manejar, va a permitir que podamos controlar ¿verdad? El flujo. Ventajas, como les decía, fácil operación, múltiples posibilidades de conexión. En válvulas de bola vamos a encontrar válvulas soldables, válvulas bridadas, válvulas rojadas, válvulas de conexión clamp. Como les decía, también una gran variedad de materiales de construcción, ¿verdad? Podemos encontrar válvulas de bola en bronce, válvulas de bola en acero al carbón, acero inoxidable, ¿verdad? Esta válvula es una válvula que el movimiento es un movimiento giratorio, ¿verdad? Acá podemos ver en el que una vez que ya está completamente abierta, deja pasar a través de este cuerpo, ¿verdad? El flujo completo. Esto igual va a depender de cada diseño, porque muchas veces encontramos que las válvulas no tienen esta cavidad, como le estoy mostrando acá en la imagen, y no es válvula de paso completo, ¿verdad? Eso dependiendo también del diseño de cada fabricante, ¿verdad? Vamos a tener válvulas que van a generar un poco más de caída de presión y como les decía, va a depender mucho de lo que es la aplicación donde nosotros necesitemos el equipo. Acá en esta imagen podemos observar, ¿verdad? Acá tenemos lo que es el sello de la válvula y pues básicamente, como les decía, un gran equipo
o que podemos encontrar sin duda alguna en cualquier industria. Okay. Vamos a definir, ¿verdad?, ahora lo que son válvulas mariposas. Igual, ¿verdad?, que la válvula de bola es una válvula de movimiento rotativo que se puede utilizar en sistema on-off, son muy rápidos y fácil de operar. El elemento obturador de flujo gira, ¿verdad? Como les decía, el movimiento que tiene giratorio obstruyendo lo que es el paso de la válvula. Podríamos ver, ¿verdad? Aquí, como les decía, el diseño del obturador, en este caso un disco, tiene la capacidad de poder dejar pasar el fluido tratando de evitar las caídas de presiones. En este caso, los elementos el asiento de la válvula es un asiento elastomérico. Una vez que accionamos, el disco básicamente se introduce en el asiento de la válvula y es donde logramos obtener la hermeticidad de la válvula. Ventajas, como les decía, fácil operación. Operación fácil, buena para grandes aplicaciones de flujo, baja caída de presión. También tenemos que es una válvula, fácilmente una válvula de 8 pulgadas, una persona la podría levantar, ¿verdad? En cambio, si tenemos otro tipo de válvula con cuerpos más robustos, no vamos a levantarla sin duda alguna. Las válvulas de tipo compuerta, ¿verdad?, son válvulas de movimiento lineal. ¿A qué nos referimos con esta? Una vez que nosotros accionamos el operador, la compuerta, que es el elemento obturador, a través conectada con el eje, se desplazan perpendicularmente al flujo, ¿verdad? Entonces, el movimiento que se hace es un movimiento lineal. Generalmente el vástago es un vástago ascendente y son utilizadas, como le decía, para iniciar o detener el flujo, ¿verdad? Una vez que la válvula está completamente abierta, podemos decir de que la válvula no obstruye del todo, porque es paso completo, ¿verdad? Algunas ventajas que tenemos, ¿verdad? Muy poca resistencia al flujo cuando está completamente abierta, baja caída de presión, haciendo énfasis cuando está completamente abierta, porque es una válvula que no debería de utilizarse para la regulación del flujo. ¿Por qué? Una vez que nosotros dejamos la compuerta o sea, a un 50%, el flujo va a lograr hacer, ya sea por el desgaste en la misma compuerta, una vez que tratemos de cerrarla, no va a lograr que el obturador, que es quien va a sufrir el desgaste, logre hacer el sello con el asiento de la válvula. Las desventajas, ¿verdad? Una vez que la estamos operando, el flujo cambia de forma no lineal con el recorrido del vástago, ¿verdad? Vibraciones podríamos tener cuando se opera de manera inadecuada, que en este caso podría ser cuando está en un 50-60% abierta, porque como les decía, es una válvula que está diseñada para estar o abierta o cerrada. El mantenimiento de esta válvula se da muy poco, ¿verdad? No es fácil de darle mantenimiento y no es recomendable para fluidos con sólido en suspensión. Porque permítame dibujarle por acá. Una vez que tenemos sólidos en suspensión, por ejemplo, y tenemos la válvula abierta, esos sólidos se van agregando en la parte de abajo, ¿verdad?, de la válvula, en el cuerpo de la válvula, que es donde debería de lograr hacer el sello, ¿verdad? Una vez que a través del vástago, transmitamos el movimiento lineal hacia el obturador, esos sólidos en suspensión se van a quedar alojados en esta cavidad y por más que queramos hacer cerrar la válvula, estos no van a permitir de que la válvula logre dar el sello que nosotros necesitamos. Entonces, por eso pues no es recomendable para fluidos con sólidos en suspensión, ¿verdad? Es muy importante tener claro eso.
Y esta válvula ayuda a la cavitación, evita la cavitación. Hola. Y esa válvula de compuerta es más probable que cavite, ¿verdad? Por la misma naturaleza de ella. Exactamente, así es. Por la misma construcción, ¿verdad? Que tiene el elemento y como les decía, ¿verdad? Ella normalmente debería estar abierta o cerrada. Les mencionaba, ¿verdad? De que cuando se tiene la válvula parcialmente abierta, puede ocasionar lo que son vibraciones y cavitación, ¿verdad? Sin duda alguna, porque al hacer que el flujo cambie de dirección de manera brusca, lo que hace es que genera turbulencia y precisamente es lo que nosotros no queremos, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco sobre lo que son válvulas de globo. Igual que las válvulas de compuerta, son válvulas de movimiento lineal utilizadas para iniciar el flujo, ¿verdad? Detenerlo. Y en este caso sí es una válvula que es utilizada para regular el flujo. Su diseño nos permite regular el flujo. Acá, ¿verdad? Podemos observar que la misma construcción de la válvula nos va a permitir, una vez que el elemento obturador logra llegar al asiento de la válvula, él no se pone directamente, sino que lo que va haciendo es reduciendo el paso, ¿verdad? Del flujo a través del acercamiento entre lo que es el elemento obturador y la cavidad donde está alojado, que es el asiento de la válvula. Entonces, de esa manera nos permite de que con esta válvula podamos hacer control del flujo. Okay, entonces, una de las desventajas, ¿verdad?, que tenemos con este tipo de válvula es que debido al cambio al cambio de dirección, ¿verdad? Dentro del interno de la válvula, esto nos va a ocasionar caídas de presión. Vamos a revisar acá una pregunta que nos están haciendo, ¿verdad? Dice Juan, nos pregunta, tenemos una aplicación de una válvula de control de temperatura. El fluido es agua. Déjenme ver. A ver, el fluido de agua. Actualmente tenemos instalada una válvula mariposa de 2 pulgadas, pero hemos tenido problemas al poner el automático de la válvula. Revisando los parámetros de sintonía veo que están incorrectos, pero también quiero revisar si la válvula está bien dimensionada. El problema es que no tengo el dato del flujo nominal ni la presión diferencial de la válvula. ¿Cómo puedo obtener estos dos datos para que nos dimensionen una válvula más adecuada para el control de la temperatura? Ok, perfecto. En este caso, Juan, esta pregunta sin duda alguna la tengo en mente, vamos a definirla al final de la presentación porque se va a hablar de eso precisamente, de la capacidad de flujo que tiene cada válvula, ¿verdad? Cómo conocer cuál es la capacidad que tiene y cuáles son las caídas de presión que podemos encontrar en cada una de ellas. Entonces, como les decía, ¿verdad? Las desventajas de las válvulas de globo, ¿verdad? Es que igual son válvulas que difícilmente podemos tener en esta configuración, ¿verdad? Lograr hacer algún tipo de mantenimiento. Las válvulas de cuchilla. Las válvulas de cuchilla, al igual que las válvulas de globo y las válvulas de compuerta, son válvulas de movimiento lineal, muy similar a lo que es la válvula de cuchilla, de compuerta, perdón, en la que normalmente está diseñada para estar o abierta o completamente cerrada. Ella, ¿verdad? Su configuración es una cuchilla generalmente de materiales muy resistentes como acero inoxidable, en la que nos va a permitir hacer un corte, un cizallamiento sobre el fluido. Por lo general, esta válvula es utilizada en la industria minera, ¿verdad? Para manejar el y en otras aplicaciones, ¿verdad? Donde tenemos, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua, que tenemos sólidos
en suspensión, y esa es una de las ventajas que tiene, ¿verdad?, en comparación con la válvula de compuerta. Funcionamiento, ¿verdad? Su diseño es ese, estar normalmente abierta o cerrada, y es una válvula que la podemos encontrar unidireccional o bidireccional. Eso, como decía, va a depender del proceso al cual va a estar instalada. También es utilizada para la industria de mataderos, ¿verdad? Donde ahí podemos encontrar una gran cantidad de productos que se manejan con sólidos de suspensión. Esta es una válvula que se utiliza en las cocinas de subproductos también, ¿verdad? Igual podemos encontrarla con asientos metálicos o, ¿verdad?, o asientos elastoméricos. Va a depender, haciendo hincapié en la parte de del proceso que vayamos a manejar. La válvula de diafragma es una válvula muy interesante, en la que es utilizada, ¿verdad?, para manejar fluidos donde necesitamos que realmente sea el sello el mejor sello posible, la mejor hermeticidad posible, ¿verdad? El dispositivo mecánico, el cual podemos iniciar, detener o regular el flujo, ¿verdad? Como decía, utilizada para líquidos, algunos gases mediante que son obstruidos a través del diafragma. Una vez que nosotros accionamos el elemento, ¿verdad?, de operación, el obturador va deformando este diafragma y va logrando hacer que la válvula vaya haciendo el cierre que nosotros necesitamos. Ventajas, ¿verdad?, muy adecuado para entornos difíciles, ¿verdad?, como productos químicos, productos corrosivos, algunos lodos, fluidos radioactivos. El diseño de la válvula va a depender, ¿verdad? Como le digo, en las válvulas de diafragma podemos encontrar válvulas de paso recto, como esta que tenemos en la imagen, o válvulas de diafragma tipo vertedero. Eso va a depender, como les decía, de qué es lo que vamos a manejar. Vamos a seguir con Ok. La válvula de tapón es una válvula, a ver, no es tan usual encontrarla, pero sí es realmente importante conocer sobre ella, ¿verdad? Es una válvula que su diseño, ¿verdad?, está en tener básicamente un cono. Ese es el elemento obturador, es un cono en el que permite que la hermeticidad, muchas veces los asientos son metal, ¿verdad?, lo que permite que la válvula pueda ser muy buena para fluidos donde se pueden, una vez que ya no tenemos la temperatura adecuada, se pueden solidificar. Al lograr hacer el movimiento del operador, logra desplazar, básicamente corta lo que es el fluido, ¿verdad? Pueden ser, según su diseño, válvulas que puedan utilizarse como válvulas de control. Son válvulas que la caída de presión, como podemos ver en el diagramita, ¿verdad?, el cambio de dirección del flujo va a permitir de que la caída de presión no sea la que nosotros deseamos. Ok, un pequeño cuadro comparativo, ¿verdad? O un pequeño cuadro de conclusión con respecto a la válvula que hemos hablado por el momento, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que es el proceso de que si se puede automatizar, el mantenimiento, la caída de presión, y si existe la posibilidad de hacer el control del fluido, ¿verdad? La válvula mariposa, de bola, perdón, muy buena para la parte de la automatización. El mantenimiento bajo va a depender del diseño y las facilidades que le pueda generar fábrica, en este caso nosotros como proveedores, ¿verdad? El control, podríamos decirlo que no, pero como les mencionaba anteriormente, va a depender del diseño. Ya hoy en día tenemos lo que les mencionaba, válvulas con bolas segmentadas o esferas segmentadas que sí nos permiten hacer el control del fluido. Las válvulas mariposas, sí, son válvulas que se pueden automatizar sin duda alguna. El mantenimiento es alto,
muchas facilidades de mantenimiento, podemos cambiar lo que son los asientos, podemos cambiar lo que son los sellos de las válvulas, los discos. La caída de presión, una caída relativamente baja, y el control hasta cierto punto. Es un porcentaje, ya después de un 62% aproximadamente podemos considerar de que la válvula está completamente abierta. Las válvulas de tapón sí podríamos automatizarlas. El mantenimiento es bajo, la caída de presión es alta. Sí podemos utilizarla como una válvula de control, ¿verdad? Entonces, si vemos una particularidad en lo que es las válvulas que pueden ser utilizadas como válvulas de control, son válvulas que por lo general la caída de presión es alta. Podemos observar acá lo que es, por ejemplo, la válvula de tapón, ¿verdad? ¿Podríamos utilizarla para control? Sí, pero la caída de presión es alta. La válvula de globo, su diseño nos permite poder hacer control de fluido, sí, caída de presión alta. Eso no significa que la válvula sea mala, no digo eso. La válvula va a estar en dependencia del diseño y para qué va a ser utilizada. La función, lo que hablábamos anteriormente, definir para qué es lo que nosotros necesitamos hacer dentro de nuestro proceso. Acá, ¿verdad? Como le decía, la caída de presión, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Sin duda alguna no queremos que las caídas de presiones en nuestro equipo sea alta porque eso va a verse afectado, ¿verdad? Al momento de cómo nos va a perjudicar en nuestro equipo de bombeo también. Es importante, como les decía, conocer cuál es la caída de presión de cada válvula, debido a que muchas veces al instalar una nueva válvula en la línea, los factores de dimensionamiento que se utilizaron para un equipo de bombeo no fueron los más adecuados. Entonces eso nos puede generar picos en las potencias una vez que estamos operando nuestros equipos. Aquí vamos a hablar un poco sobre lo que nos hacía la consulta Juan, ¿verdad? Y es conocer el valor o el caudal que puede pasar a través de la válvula. Entonces, muchas veces, no sé, yo seguramente han encontrado lo que es el CV de la válvula, ¿verdad? ¿Y qué significa el CV de la válvula? Es el caudal máximo, ¿verdad? En galones por minuto que puede pasar a través de la válvula generando una caída de presión, generando la caída de presión de un PSI. A ver, tenemos acá una pregunta de Nelson, dice, ¿ustedes manejan válvulas de bola en B, manuales? Pregunta René también si podría explicar cómo seleccionar la válvula en base a qué parámetro. Si podría mostrar algún ejemplo. Sí, seguro. Y ahorita lo vamos a seleccionar, ¿verdad? Entonces, como le decía, el CV de la válvula es importante conocerlo, ¿verdad? Porque ese es el caudal máximo, o es el caudal máximo que puede atravesar sobre la válvula generando la caída de presión de un PSI, ¿verdad? Entonces, ahí en este caso, Juan, me decías de que la válvula mariposa que actualmente están instaladas no está dando el control que necesita. De manera práctica, podría ser conocer, ¿verdad?, la caída de presión instalando un manómetro aguas arriba y aguas abajo de la válvula para saber qué presión es lo que necesita. En este caso, la temperatura se va a decir que la temperatura es lo que necesita controlar, ¿verdad? Ok, y eso a través del flujo, sin duda alguna, ¿verdad? Podrías, bueno, revisemos la pregunta, ¿se podría explicar cómo se le... No, esa no es. Bueno, revisando los parámetros veo que están incorrectos, pero también quiero revisar si la válvula está bien dimensionada. En este caso, cada ficha técnica, ¿verdad?, te va a dar el valor del CV, como te decía, cuánto es la cantidad de flujo que puede atravesar sobre la válvula.
con lo que es el equipo de bombeo también podríamos conocer qué caudal es el que estás manejando y cuál es el caudal que se está generando o que está atravesando a través de la válvula. Okay. Vamos a ver que aquí se me regresó un poco lo que es la presentación. Perdón. Ok. Lo que es la pérdida por fricción, ¿verdad? Que es lo que le decía, sabemos de mecánica de fluidos que una vez que nosotros, que un flujo a través de una tubería va a depender de la velocidad, qué tipo de flujo vamos a tener, si es un flujo laminar o es un flujo turbulento. Eso precisamente también se da basado en la velocidad o también basado en la cantidad de flujo que queremos manejar. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo hacer pasar 250 galones por minuto a través de una tubería de 4 pulgadas que hacer pasar 250 galones por minuto a través de una tubería de 6 pulgadas. Cada accesorio de tubería y cada elemento de control, en este caso como lo que son las válvulas, tienen un coeficiente de resistencia, que normalmente lo encontramos con la nomenclatura, la letra K. Eso va a depender, como les decía, de la geometría de la válvula y los materiales de que está construida. Ok, para darle acá, avanzar en la presentación, vamos a hablar un poco sobre lo que son algunos valores, ¿verdad? De presión, temperatura. En este caso vamos a hablar sobre lo que son ASME y ANSI. Es muy importante que conozcamos, ¿verdad? A qué nos referimos con eso. En este caso, ASME ANSI, ¿verdad? Hace referencia a normas de fabricación, tanto del tipo de material, sus resistencias mecánicas, ¿verdad? Como desde el punto de vista dimensional. Vamos a hablar un poco, como les decía, de esta tabla en la que vemos los valores de presión-temperatura. Nosotros seguramente hemos escuchado que si la válvula es clase 150, clase 300, clase 1500, clase 2500 incluso, ¿verdad? Muchas veces decimos que si la válvula es clase 150, la presión máxima que resiste es 150 PSI. Que si la clase de la válvula es clase 300, la presión máxima de trabajo es 300 PSI, ¿verdad? Pero antes de que entremos en este detalle, vamos a definir qué significa la clase de una válvula, ¿verdad? La clase de una válvula es la relación entre la presión y la temperatura. En esta tablita podemos observar que, por ejemplo, la clase 150 a una temperatura de 100 grados Fahrenheit, estamos equivalente a aproximadamente de 37 grados Celsius, la presión máxima de trabajo es de 280 PSI. Y a 400 grados Fahrenheit o 204 Celsius, la presión máxima de trabajo son 100 PSI. Entonces ahí vemos cómo la temperatura nos va a afectar en qué rangos de presión vamos a trabajar. Pero también vemos de que la clase diga 150 no hace referencia a que la válvula aguanta únicamente 150 PSI. Como les digo, esto es comúnmente lo encontramos y no es la manera adecuada de llamarlo, ¿verdad? Aquí vamos a hablar, ¿verdad? También acerca de en la parte superior tenemos lo que es la CWP 150 y CWP 250. La CWP, ¿verdad? Hace referencia en las siglas en inglés, Cold Working Pressure, que es la presión máxima de temperatura en frío. Si vemos los rangos de temperatura son rangos de 60 a 100 grados Fahrenheit y es básicamente fluidos que se pueden manejar a esas temperaturas. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Un rango aproximado. Eso va a depender, como les decía, de los materiales de que está fabricado también la válvula. Como les decía, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar, en este caso, les decía del Cold Working Pressure, que es la presión máxima en frío, o la presión máxima de trabajo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Muchas veces hemos encontrado que en el cuerpo de la válvula hay nomenclaturas, por ejemplo, que significa
SWP o en la descripción. Muchas veces nosotros como asesores de venta pasamos una oferta y en la descripción dice válvula de compuerta ANSI 150. Luego dice, déjenme explicárselos por acá. Permítame. Okay. Encontramos que la válvula es una válvula de compuerta de 8 pulgadas, por decirle algo, ANSI 150. ¿Verdad? Luego de eso encontramos que dice SWP 150. Y también encontramos que dice WOG 300. ¿Qué significa eso? Eso es una válvula ANSI 150, ¿verdad? Sin duda alguna, esa es la clase de la válvula y la ANSI también hace referencia desde el punto de vista dimensional, la distancia entre los orificios de la brida, pero los términos SWP, ¿verdad? Significa Steam Working Pressure. Esa es la presión máxima de temperatura de la válvula trabajando con vapor. Y WOG es la presión máxima trabajando con fluidos como de bajas temperaturas, ¿verdad? Como agua, oil y gas, agua, aceite o gas. ¿Por qué hace énfasis con el SWP? Sabemos de que para lograr obtener vapor, las temperaturas tienen que ser superiores a lo que son los 100 grados Fahrenheit. Como les decía, eso va a depender también de los materiales del que está compuesta la válvula. Ok, entonces, como les decía, ¿verdad? Ya una vez que hemos hablado anteriormente, eso va a depender de lo que es la norma bajo la que está fabricada la válvula, ¿verdad? Y vamos a confirmar que en este caso, aquí, esta es una tabla, ¿verdad? Donde podemos ver la relación entre presión-temperatura, las clases de la válvula, la clase que podemos manejar con una válvula o con otra válvula. Vemos que en la parte superior tenemos cuerpo de acero inoxidable y asientos de RPTFE, son asientos de teflón reforzados con fibra cerámica, con fibra de vidrio, ¿verdad? Y en la parte de abajo tenemos cuerpo de acero al carbón con el mismo tipo de asiento, ¿verdad? Si logramos ver, hay una pequeña, todas las clases, y dependiendo del asiento, hay una fluctuación en lo que es los 100 grados Fahrenheit. Como les decía en la tabla anterior, podríamos ver que ahí hay una división entre la clase de cada una de las válvulas. Bueno, una vez que ya nosotros conocemos esta información, ¿verdad? Importante que le pidan a ustedes a su proveedor y tengan una información del tipo de válvula que ustedes tienen. Información técnica es realmente importante, ¿verdad? Conocer, tener la partida de nacimiento, le diríamos, del elemento que estamos nosotros trabajando. En este caso vamos a ver, ¿verdad? Lo que es una válvula compuerta, ¿verdad? De acero al carbón A216 WCB, ya lo habíamos definido, que es un acero fundido, ¿verdad? Clase B, con muy buenas propiedades a lo que es la soldadura. Clase 150, ¿verdad? Los rangos de presión-temperatura que trabaja. También tenemos lo que son bajo qué norma está fabricada la válvula. En este caso la válvula está fabricada y testeada, o sea, aprobada de acuerdo a lo que es API 600, eso como de manera ilustrativa, ¿verdad? Tenemos esta ficha técnica. Igual, toda ficha técnica nos va a decir los materiales del que está fabricada nuestra válvula, el cuerpo, el asiento, los sellos de la válvula, el vástago de la válvula, las conexiones de la válvula, eso está definido en toda ficha técnica. Importantísima que cada oferta que ustedes reciban, que cada vez que vayan ustedes a seleccionar un equipo, conozcan la ficha técnica del material que van a seleccionar.
en esta, ¿verdad? Solo de manera rapidito, ¿verdad? Lo que son algunas de las siglas y qué significa, ¿verdad? Cada norma bajo la que normalmente estamos o las fábricas trabajan, ¿verdad? Para estandarizaciones internacionales. Tenemos lo que es ANSI, American National Standard Institute, ISO, ASME, ASTM, norma API, ¿verdad? El Instituto Americano de Petróleo, la norma AGUA, que es básicamente lo que rige para procesos de agua potable, FDA, que son la norma que aprueba básicamente si ese elemento no va a perjudicar lo que es la salud de las personas, ¿verdad? Es básicamente para las aplicaciones alimenticias. Y bueno, por mi parte, ¿verdad? Es todo lo que quería compartirles, ¿verdad? Como generalidades de lo que son las válvulas. Vamos a ver si las consultas que tienen, ¿verdad? Y algunas cosas que podamos ir aclarando por el momento.